de las enfermedades de la tiroides y de las suprarrenales, ¿no? Básicamente esas dos. Empezamos entonces la anatomía breve, ¿no? De la localización de la tiroides, que está ubicada, ¿no? Con los reparos anatómicos más importantes, tal vez es el cartílago cricoides, ¿no? Tal vez, por ejemplo, para servirles de referencia, ¿no? Cuando se hace un procedimiento, por ejemplo, una traqueostomía, nosotros ubicamos los cartílagos traqueales, más o menos a 2 veces de dedo de la fosa supraclavicular, ¿no? Ahí se ubica. ¿Y eso por qué? Lo hacemos pegado a la fosa clavicular porque justamente no queremos lesionar la tiroides, ¿no? Y antes, bueno, todavía hay unos protocolos que consideran que en el manejo de vía aérea difícil se utiliza, por ejemplo, eh, como reparo del cartílago cricoides para hacer una cricotirotomía, ¿no? Que es un procedimiento de emergencia, ¿no? En el cual se introduce una aguja de dimensiones bastante amplias para lograr oxigenar a un paciente, ¿no? Por acá sería, en el cartílago cricoides. Y, y, y la, y entonces, cuando ustedes quieren examinar, por ejemplo, cuando utilizan la maniobra de Carvine, uno de los reparos a utilizar es palpar el cartílago cricoides para luego ir progresivamente a los lados y encontrar y tratar de examinar la tiroides. Que no es difícil, ¿no? Es algo, es decir, si tienen tienen que tener un poco de sensibilidad en los dedos, ¿no? Para encontrar la tiroides. La otra cosa interesante es esto, ¿no? Entender esto, que es sencillo realmente, que la hormona liberadora de tiroides actúa en la hipófisis secreta la hormona estimulante de tiroides. La hormona estimulante de tiroides obviamente actúa a nivel de la glándula tiroides y para que ésta produzca hormonas tiroideas, ¿no? T3 y T4, ¿no? La T3 y T4 circulan, cumplen sus efectos fisiológicos para lo cual está establecido, pero también tienen una eh, inhibición de la secreción del TRH, ¿no? O sea, lo que hacen es precisamente el control, ¿no? O sea, cuando por algún motivo, por decirte, una persona toma hormona tiroidea, lo que hace la hormona tiroidea exógena que toma el paciente o la persona es disminuir la liberación de TRH, por lo tanto disminuye la producción de TSH, por lo tanto disminuye la producción de hormonas tiroideas, ¿no? Una fracción de las hormonas tiroideas van al hígado, son eliminadas a través de la vía biliar, ¿no? Entonces, se llama retroalimentación negativa, ¿no? Se retroalimentan negativamente para así poder controlar, ¿no? Porque si no pudiera haber un estímulo progresivo y cada vez creciente y los pacientes no había una manera de controlar, ¿no? Justamente esa es la manera fisiológica de controlar. Entonces, la hormona estimulante de la tiroides también se llama tirotropina, es una hormona adenohipoficiaria que aumenta la secreción de T3 y T4 por la glándula tiroidea. ¿Qué más hace la TSH? Que la vamos a llamar así, la TSH. En la práctica, cuando ustedes tengan que ir al hospital, no va a escuchar seguramente a nadie decir hormonas. ¿Cómo está la hormona estimulante de la tiroides? No. Lo he dicho varias veces, nosotros estamos acostumbrados a hablar ciertas cosas que, digamos, es un lenguaje, podemos decir, práctico, ¿no? Entonces, en vez de estar diciendo hormona, estimulante, TSH, ¿cómo está la TSH? Y todos nos conocemos, ¿cuándo está el TSH? ¿Cómo llegó la TSH? Entonces van a escuchar siempre ese TSH, ¿ya? Entonces, la TSH eleva la proteólisis de la tiroglobulina, liberándose hormonas tiroideas a la sangre. Segundo, incrementa la actividad de la bomba de yoduro, que aumenta la captación de yoduro en las células glandulares y su concentración en el coloide. Tercero, intensifica la iodación de la tirosina para formar hormonas tiroideas. Cuarto, aumenta el tamaño y actividad secretora de las células tiroideas. Y 5, eleva el número de células tiroideas. Con todos estos efectos, lo que logra es provocar un aumento neto en la secreción de la T3 y la T4. Uno de los estímulos que más aumentan la secreción de TRH, de la hormona liberadora de la tirotrofina, y por consiguiente, obviamente, la TSH, porque ambos hay una
es como una cadena, ¿no? Aumenta la TRH y inmediatamente se aumenta la TSH. Dice que el estímulo más importante, uno de los estímulos más importantes es la exposición al frío, ¿no? En un control fisiológico de la temperatura de los centros hipotalámicos, ¿no? Entonces, cuando una persona está expuesta al frío, lo que hace es liberar TRH, aumenta la TSH y aumenta la liberación de T3 y T4 como mecanismo fisiológico para el control justamente. La somatostatina y la dopamina también pueden aumentar la cascada desde el hipotálamo. Los estados de ansiedad disminuyen la secreción de TSH, ¿no? El aumento de hormona tiroidea en sangre reduce la secreción de TSH, como hemos visto en el gráfico, ¿no? Aumentar las hormonas tiroideas disminuye la TSH. Cuando la secreción de hormona tiroidea aumenta hasta 1.75 veces el valor normal, la secreción de TSH disminuye prácticamente hasta desaparecer. Esto es justamente cuando un paciente, cuando tú quieres ver si el paciente tiene tirotoxicosis, tiene que tener la TSH bajísima, ¿no? Bajísima. Y obviamente el T3 y el T4 libre tienen que estar elevados. Esa es la forma. ¿Por qué? ¿Y cuál es la explicación? El gráfico que hemos puesto, ¿no? Un aumento de las hormonas tiroideas lo que hace es inhibir la producción de TSH. Por lo tanto, el TSH, digamos, el valor de TSH depende del laboratorio, pero puede ser 0.9, ¿no? En caso de una crisis tirotóxica, baja al 0.000, o sea, casi indetectable. Incluso se pide en casos así que sospeches que pueda tener esta situación de una tirotoxicosis el paciente, pide lo que se llama el TSH ultrasensible, ¿no? Que es una prueba para determinar cuando los niveles están muy bajos y no se detecta en el laboratorio de rutina normal. Y es lo que decía, ¿no? La somatostatina, la dopamina, el frío aumentan la hormona liberadora de tirotrofina. Esto aumenta el TSH y el TSH aumenta el T3 y la producción de T3 y T4. A su vez, el T3 y el T4, las hormonas tiroideas, inhiben la producción de TSH. Y también se dice que tiene un efecto negativo en la producción de TRH. Esa es la retroalimentación que existe. Las hormonas tiroideas ejercen su acción al interior de la célula. En los últimos años se han clonado e identificado dos tipos distintos de receptores nucleares de las hormonas tiroideas, el receptor tiroideo A y el receptor tiroideo B, codificados por genes localizados respectivamente en el cromosoma 17 y en el cromosoma 3. La unión de la T3 con estos receptores nucleares origina un complejo T3 receptor tiroideo, el cual a su vez funciona uniéndose a secuencias específicas de DNA o elementos de respuesta que se encuentran en las zonas reguladoras de genes que responden a las hormonas tiroideas. De esta manera, uniéndose a estos receptores y uniéndose a su vez este complejo a secuencias específicas de DNA, es como las hormonas tiroideas ejercen su acción fisiológica, ¿no? La T3 controla la expresión de numerosos genes que a su vez regulan la síntesis de diversas proteínas. Las proteínas tienen que ver justamente por ejemplo, ¿no? El aumento de la hormona tiroidea genera que produzcan más receptores de LDL. ¿Se acuerdan cuando hablamos de colesterol? Pues decíamos que el aumento de receptores de LDL es parte del metabolismo normal para lograr eliminar el LDL, el exceso de colesterol, ¿no? A través del hígado, pues, sobre todo. Y entonces, uno de los factores implicados en el aumento de estos receptores es las hormonas tiroideas, ¿no? Y al contrario, el descenso de la hormona tiroidea origina que hayan menos receptores de LDL. Por lo tanto, a un paciente con hipotiroidismo no es extraño encontrar que tenga dislipidemia, ¿no? O sea, cuando hablamos nosotros de dislipidemias secundarias, ¿no? Había primarias, secundarias, las secundarias se relacionan a diabetes y también a hipotiroidismo, ¿no? Una parte es explicado por estas, ¿no?
situación. La otra razón, la otra explicación de cómo ejercen su acción a nivel del núcleo celular y de zonas específicas de DNA, generando o regulando la producción de proteínas, es, por ejemplo, los receptores beta, ¿no? Hay un aumento de receptores beta a nivel de las células cardíacas, entonces del músculo cardíaco, etcétera, y entonces eso explicaría por qué los pacientes, por ejemplo, que tienen aumento una elevación de las hormonas tiroideas, provoca, uno de los síntomas principales es la taquicardia, ¿no? De hecho, cuando ustedes buscan un paciente hipertiroideo, encuentran taquicardia en un paciente. Si ustedes ven un paciente que está taquicardio inapropiadamente, porque hay una taquicardia apropiada en el caso de que el paciente tenga fiebre, no sé, tenga dolor, tenga deshidratación, ¿no? Eso es una taquicardia, un paciente de 120 pulsos, pero se explica, ¿no? Porque está con fiebre, se explica porque está con dolor, se explica porque está ansioso. Pero si encuentran un paciente con una frecuencia cardíaca 120, por decir en el ejemplo, 120, y no hay ninguna explicación, tienen que pensar en un proceso de tirotoxicosis. Entonces, además, de este mecanismo central, las hormonas tiroideas poseen efecto calorígeno y también un efecto primario sobre la membrana citoplasmática, regulando el flujo transcelular de sustratos y cationes. A través de citados mecanismos de acción de gran complejidad, las hormonas tiroideas activan el metabolismo energético, incrementando el consumo calórico, regulan el crecimiento y maduración de los tejidos y el recambio de prácticamente todos los sustratos, vitaminas y hormonas. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son, cómo se puede resumir las principales funciones de las hormonas tiroideas, ¿no? Estimulan el consumo de oxígeno en la mayor parte de las células del cuerpo, regulan el metabolismo de lípidos, intervienen en el crecimiento y maduración, intervienen en el desarrollo y formación del sistema nervioso central, ¿no? Por eso en gestantes, por ejemplo, que cursan con, no que ahora ya no se ve, ¿no? Pero antes había la deficiencia de yodo y eso originaba, ¿no?, un hipotiroidismo por deficiencia de yodo, terminaban los niños naciendo con cretinismo, ¿no? Y viene la palabra cretino, que es un paciente que tiene un retraso en el desarrollo del sistema nervioso central, que felizmente casi ya no se ve, ¿no? Efectos también que pueden haber en el corazón cronotrópico, aumenta el número y la afinidad de los receptores beta adrenérgicos, como le decía, ¿no? A nivel se aumentan los receptores de beta 2 y el paciente tiene taquicardia, ¿no? El efecto de taquicardia. Inotrópico, aumenta la respuesta al calcio, aumenta la proporción de cadenas pesadas de miosina, que origina el efecto inotrópico una hipertensión arterial, o sea, el paciente termina teniendo una presión arterial, pero predominio sistólico, ¿no? Porque no es un problema tanto de resistencia. Acá hay una diferencia entre el hipotiroideo que tengo que recalcar en este punto. Tanto el paciente que tiene hipertiroidismo como el que tiene hipotiroidismo pueden hacer hipertensión, pero el mecanismo es diferente. El paciente hipertiroideo hace hipertensión por aumento de la frecuencia, pero sobre todo por aumento del inotropismo. Entonces, tú detectas en la práctica una presión sistólica elevada. De hecho, te da una diferenciación muy alta, o sea, la presión sistólica de la presión diastólica están muy lejos, ¿no? Es una presión diferencial alta. Y eso es típico de un paciente hipertiroideo. En cambio, en un paciente hipotiroideo hay hipertensión por aumento de la resistencia vascular sistémica. Y los pacientes hipotiroideos tienen hipertensión, pero a predominio que se llama de la diastólica, ¿no? No es algo absoluto, no es que van a decir, como este paciente tiene sistólica, tiene que ser. No, no, es una explicación que en la mayoría de los pacientes se puede dar. Entonces, también en cuanto al tejido lipólisis, el tejido adiposo hay lipólisis, ¿no? Lipólisis. Recuerda una enzima que hablamos en la clase de colesterol, la lipoproteína lipasa, ¿no? Pues es estimulada por la, por la hormona tiroidea. En el músculo hay catabolismo, degradación proteica, por eso los pacientes con problema de hipertiroidismo
empiezan a perder peso también, ¿no? Por todo lo que estamos describiendo. En el hueso interviene en el crecimiento y desarrollo esquelético normal y en el sistema nervioso central en el desarrollo encefálico normal. De ahí viene, por ejemplo, el cretinismo, ¿no? En el intestino aumenta la velocidad de absorción de hidratos de carbono, ¿ya? Y también aumenta el peristaltismo y provoca diarrea, que es una manifestación del paciente también con crisis esterotóxica. A nivel de la lipoproteína metabólico, estimula la formación de receptores L, que ya lo adelantamos en las anteriores diapositivas, y estimula el consumo de oxígeno de tejidos metabólicamente activos, ¿no? El efecto calorígeno. Bocio, ahí tienen ustedes una imagen de bocio, que es un crecimiento de la glándula tiroides que puede ser difuso, como por ejemplo la enfermedad de Graves, o nodular, como ejemplo un paciente que tiene un carcinoma de tiroides, ¿no? Y la clasificación 1 no se ve ni se palpa, perdón, 0 no se ve ni se palpa, 1 no se ve pero se palpa, y 2 se ve y se palpa, ¿no? Acá ustedes tienen, los dos tienen, este es un bocio multinodal, este es un difuso, este es un típico de una enfermedad de Graves, ¿no? La palpación, si bien es cierto, esto tiene que ver más con la parte de la simbología que seguramente ustedes han llevado, ¿no? Pero hay que recordar, ¿no? Eh, Además de palpar la forma y el tamaño ya descritos, hay que palpar su consistencia y sensibilidad, ¿no? La glándula normalmente tiene una textura parecida a la de la goma, lo que le confiere una consistencia elástica a la palpación. No son normales las masas más duras en forma de nódulos o que puedan distinguirse de su textura habitual. La palpación no produce dolor, aunque la persona puede experimentar ligera molestia. Una palpación tiroidea dolorosa es anormal y se puede corresponder a un caso de tiroiditis, ¿no? La más común, la de Hashimoto. La palpación es mejor hacerla con el sujeto sentado, situándose uh, por detrás del paciente y luego por delante, como vamos a ver. La palpación con abordaje posterior, la técnica que se llama la técnica de Kerbein, hay que pararse detrás de la persona. Esta persona tiene que estar sentada con el cuello ligeramente flexionado para relajar los músculos. Se realiza la palpación tiroides utilizando la técnica de Kerbein, que consiste en rodear el cuello con ambas manos, con los pulgares descansando sobre la nuca y los 4 dedos restantes hacia los lóbulos de cada lado, ¿no? Entonces, los pulgares en la nuca y palpas con la yema de los dedos. Bueno, dice primero colocar ligeramente los pulpejos de sus dedos índice y del medio por debajo del cartílago cricoides, ¿no? El índice y del medio por debajo del cartílago cricoides. Para localizar y palpar el área del istmo. Primero buscas el istmo y de ahí vas buscando los lóbulos tiroideos. Le puedes decir al paciente que trague saliva para que en el momento en que trague hay un desplazamiento de la tiroides y pueda ser más fácil diferenciar la tiroides de otros tejidos que te pueden hacer confundir. El abordaje anterior, hay que pararse frente a la persona, el cuello tiene que estar relajado, ligeramente en extensión para exponer la glándula subyacente. Las manos se colocan alrededor del cuello, pero con los pulgares en plano anterior, que son los que palpan, como vamos a ver en el siguiente gráfico. La técnica de Krill, ¿no? El pulgar de cada mano palpa suavemente el lóbulo del lado opuesto, ¿no? Entonces con la mano derecha uh, voy a palpar. El que palpa, recuerden acá, es el pulgar, ¿no? El que palpa es el pulgar. Te puedes hacer ayudar de estos dedos acá para fijar la tráquea, ¿no? Porque si solamente tú vas con un dedo, con el pulgar nada más, por ejemplo, cierras la mano y vas con el pulgar, entonces la tráquea se va a desplazar con la tiroides, ¿no? Entonces no vas a poder palpar. La idea de utilizar esos dedos es para fijar un poco la tiroides. Y con esto buscas el borde, buscas si tiene nódulos o no la tiroides, ¿no? Y cambia de mano, ¿no? Para palpar el lóbulo del otro lado. ¿Sí? La técnica de Craig. Un abordaje anterior, pero otra técnica, la de Lahey, también se utiliza. Y
Se coloca el pulpejo de un dedo contra la cara lateral de la tráquea superior, empujando hacia el lado opuesto, con lo que el lóbulo del lado hacia el que se empuja se exterioriza más hacia adelante y puede ser más accesible al pulgar de la mano derecha. Entonces lo que haces acá es, por ejemplo, en este caso, está medio borroso el gráfico, pero lo que hace es, con la mano derecha del explorador, está empujando de alguna manera la tráquea para que el lado donde va a palpar, este es el lado que va a palpar el explorador, pueda estar más, puede expresarse más, puede estar más superficial, ¿no? Entonces, está más a flor de piel, como se dice, ¿no? Si empujas esto se expone más, hay mayor exposición y puedes tener mayor éxito de palpar. Entonces, es muy similar a la maniobra de Krill, pero en esta maniobra de Lahey lo que hace es que desplaza la tráquea, ¿no? La desplaza hacia el lado donde vas a examinar la tiroides, exponiendo mejor el tejido tiroideo. Bueno, entramos a lo que es hipotiroidismo, ¿no? Y ustedes tienen ahí la bibliografía, una bibliografía del Lancet en 2017. El hipotiroidismo se refiere a la patología común que es una condición que cursa con deficiencia de hormona tiroidea. Y dice que es interesante eso, ¿no? Debido a la gran variación en la presentación clínica y ausencia general de síntomas específicos, la definición de hipotiroidismo es predominantemente bioquímico. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la única forma de hacer diagnóstico de hipotiroidismo es en relación al estudio de las hormonas tiroideas, ¿ya? Ustedes no pueden hablar de hipotiroidismo, por ejemplo, en ausencia de tener un laboratorio donde se pueda valorar el nivel de hormonas tiroideas. No se puede, ¿no? Obviamente, clínicamente van a sospechar en un paciente que tenga todo lo que vamos a describir, ¿no? Pero yo, por decirles en la práctica, veo un montón de pacientes, y un montón de pacientes, ellos mismos ya van a la consulta, los mismos pacientes van y te dicen, no tendré hipotiroidismo, ¿por qué? ¿Por qué subir de peso? ¿No? O sea, a lo que voy es, hay tanto aumento de obesidad y sobrepeso que no tiene que ser explicado del hipotiroidismo. ¿Cuál es la idea que tiene el común denominador de la gente, no? Y dicen, no, yo me subí de peso, pero no como mucho, o sea, me cuido mucho en comer y no sé por qué, debo tener hipotiroidismo. Pero no es cierto, ¿no? O sea, la mayoría, obviamente, cuando tienes una sospecha tienes que pedir los análisis, ¿no? Pero por eso les digo, la mayoría de las veces no ocurre, ¿no? O sea, no es por eso, ¿no? Es porque no hace actividad física, ¿no? Es porque ella dice, o esas personas dicen que no, pero para que una persona aumente de peso, salvo que sea extraterrestre, tiene que consumir más calorías de lo que necesita. Y no hay más acá. Y es algo que tiene que ver mucho con los hábitos de dieta y con los hábitos de, de actividad física, ¿no? Pero hay mucha gente que tiene eso en la cabeza, ¿no? Que momento, pero es hipotiroidismo, no, sí, es frecuente el hipotiroidismo, ¿no? Pero no tanto como para que la mitad de la población tenga hipotiroidismo, no es así. Se puede clasificar el hipotiroidismo como primario debido a deficiencia de la hormona tiroidea, que es lo más común, ¿no? Secundario, debido a deficiencia de la hormona estimulante de la tiroides. Terciario, debido a la deficiencia de la hormona liberadora de tirotropina, ¿ya? La TRH. Y periférica, extratiroidea, ¿no? Vamos a ver algunas causas de cada una de ellas, ¿no? El hipotiroidismo central incluye los secundarios y terciarios, y el hipotiroidismo periférico son raros, ¿no? Entonces, la más frecuente de todas, obviamente, es el hipotiroidismo primario. Los otros solamente explican el 1% de todos los casos de hipotiroidismo. Entonces, vamos al hipotiroidismo primario. Se define como concentraciones de hormonas TSH por encima del rango de referencia y concentraciones de tiroxina libre por debajo del rango de referencia. ¿Por qué no habla de un nivel? ¿Por qué no es como la glucosa, que dice el valor de la glucosa normal es menos de 100 a 125 prediabetes? ¿Por qué? Porque esto depende mucho
del laboratorio. Esto tenemos que ceñirnos en relación a, o sea, no, esto no es como la glucosa, ¿ya? Ustedes no pueden aprenderse un valor, depende mucho del laboratorio, ¿no? Entonces, cuando ustedes pidan hormonas tiroideas, tienen que tener idea, primero que el laboratorio tiene que entregarles el valor normal por el cual está trabajando. Pero si no lo están entregando, ustedes tienen que pedir al laboratorio esos valores, ¿no? Porque ustedes no pueden saber si tiene o no, porque no hay un estándar absoluto, ¿no? No existe un estándar así como la glucosa que les decía, ¿no? No existe así. Entonces, el hipotiroidismo central se define por una baja concentración de TSH y una desproporcionada baja concentración de tirosina libre. ¿Por qué dice desproporcionada? Porque ante un paciente que tiene TSH baja, ¿qué es lo que se piensa? Que el T4 debe estar alto, ¿no? Es un feedback, ¿cierto? Si ustedes recuerdan el primer gráfico, el T3 y el T4 disminuyen la secreción de TSH y de TRH también. Entonces, si encuentran un TSH bajo, perdón, si encuentran un T3, un T4 libre bajo, se supone que el TSH tiene que estar alto, ¿no? Porque no hay quien lo inhiba. Porque no hay quien lo inhiba, pero está bajo. Entonces, ¿por qué está bajo? Porque el paciente tiene una enfermedad a nivel de la hipófisis que no secreta TSH, que puede ser un adenoma hipofisiario, puede ser un tumor hipofisiario, o puede ser una apoplejía hipofisiaria, ¿no? Que lo que se llama el síndrome de Sheehan, ¿no? Donde no solamente hay falta de hormona tiroidea, sino también hay falta de cortisol y todo eso, ¿no? Vamos a ver algunos gráficos, por ejemplo, sobre eso, explicarle. Entonces, el hipotiroidismo leve o subclínico, ustedes tienen que saber, el subclínico, que comúnmente se considera un signo de falla tiroidea temprana, se define por las concentraciones de TSH por encima del rango de referencia y concentraciones de tirosina libre dentro del rango normal, ¿ya? Entonces, hipotiroidismo subclínico hay un montón, ¿no? Eso yo veo todo el tiempo, ¿no? O sea, es como esto para que podamos hacer un paralelo con lo de la glucosa, sería, recuerden que el diagnóstico de prediabetes, aquí había el diagnóstico de prehipotiroidismo. Entonces, el prehipotiroidismo hay una característica. El TSH empieza a subir, como sucede en un hipotiroidismo, digamos, establecido, pero el T4 está dentro de límites normales. Eso habla de que hay un camino, ¿no? El camino es que el paciente seguramente está yendo al hipotiroidismo, ¿no? Y lo que pasa es que con ese bajo nivel de TSH, todavía la tiroides, perdón, con ese alto TSH significa que la tiroides ya no está trabajando bien. Y que en un futuro muy cercano seguramente el paciente va a terminar hipotiroideo. Pero también puede ser que el paciente esté transitando, o sea, puede ser que el paciente esté saliendo de un cuadro. Algunos pacientes presentan hipotiroidismo y no se dan cuenta, ¿no? Presentan hipotiroidismo y después, por alguna razón, la glándula se vuelve a recuperar y empieza a mejorar la función. Entonces, tú no sabes, cuando encuentras un hipotiroidismo subclínico, si el paciente se está recuperando de un proceso de hipotiroideo marcado, que es poco frecuente, pero lo más frecuente es que el paciente está yendo hacia un hipotiroidismo, está en camino hacia un hipotiroidismo. La prevalencia creo que ya, alguna vez creo que hemos conversado con ustedes, y no recuerdo, ¿no? Pero les decía que es una de las enfermedades endocrinológicas más frecuentes que hay, ¿no? Se habla de estudios del 5%, ¿no? Acá ven ustedes algunas diferencias entre Europa y América, pero tengan la idea de que pueden encontrar prevalencias 3, 4, 5%, y eso es bastante. Eso es bastante. Cuando ustedes vean una enfermedad poco prevalente, van a encontrar datos de que esta enfermedad produce 1 en 100.000, 2 en 100.000, y hay enfermedades mucho más raras que es 10 en 1 millón, ¿no? Esas son. Pero cuando estamos hablando de por ciento, estamos hablando de
5 casos por 100, dense cuenta. Entonces, no pierdan el contexto de la prevalencia de esa manera. Aquí un cuadro en que compara ¿no? Claro que estos valores son relativos. Como ya nosotros hemos hablado de diabetes, hemos visto que la diabetes está en aumento, que pues no está en 8%, ¿no? Debe estar más. Y depende de países también, ¿no? Hay países en los que hay más, ¿no? En desarrollo, sobre todo, están aumentando. Y vean acá el periodismo que va desde el 2, ¿no? 5% cuando se habla de hipotiroidismo subclínico, ¿no? El síndrome de ovario poliquístico, que no vamos a hablar en esta oportunidad, tiene una prevalencia casi igual que la diabetes, ¿no? Y el hipertiroidismo 1%, ¿no? Y casi todas son enfermedades de Graves-Basedow, ¿no? Diabetes mellitus tipo 1, 0,5, hipogonadismo masculino 1-2% de prevalencia, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, de enfermedad de Addison, tiene prevalencia de 50 por millón. Eso sí es raro, ¿no? Vamos a hablar un poco de síndrome de Cushing, 5 por millón, ¿no? Entonces, esos sí son más raros, ¿no? En áreas con suficiente yodo, la causa más común del hipotiroidismo es la tiroiditis autoinmune crónica, también llamada hipotiroidismo, enfermedad de Hashimoto, perdón. Altas concentraciones de anticuerpos antitiroideos, predominantemente anticuerpos antiperoxidasa tiroidea y anticuerpos antitiroidina, están presentes en la mayoría de los pacientes con tiroiditis autoinmune, ¿ya? Entonces, cuando tengan ustedes un paciente con hipotiroidismo, no solamente es decir, la TSH está alta, la T4 baja, tiene hipotiroidismo y empiezo a suplementar. No, tengo que buscar la causa. Seguramente, por prevalencia, va a ser una tiroiditis de Hashimoto o una enfermedad de Hashimoto. Pero ¿cómo demostrarlo? Tienen que pedir anticuerpos antiperoxidasa tiroidea y anticuerpos antitiroglobulina. Se llaman estos dos, se llaman anticuerpos antitiroideos. En la clase que hemos revisado de inmunidad, hemos visto otros, pero no hemos hablado de eso, ¿no? Igual hay un montón. Recuerden que esa clase solamente hablaba de lo principal, ¿no? Los principales anticuerpos extraíbles nucleares, ¿no? Los ANAs, ¿no? Pero hay un montón más. Aquí, por ejemplo, tienen esto, ¿no? Estos dos. Las concentraciones elevadas de anticuerpos contra la peroxidasa tiroidea son también detectados en el 11% de la población general. ¿Por qué digo esto? Porque reitero, ¿no? O sea, puede ser, si ustedes empiezan a pedir anticuerpos antitiroideos por pedir, van a encontrar una buena población. No, no se pide así. Primero tienen que detectar un paciente que tenga hipotiroidismo, que sospechen que sean de Hashimoto, que es lo más probable, y recién pedirle. Porque si piden a toda la gente, va a encontrar muchos pacientes que van a tener anticuerpos y no tiene importancia, no tiene relevancia clínica. La tiroiditis de Hashimoto es 15 a 20 veces más frecuente en la mujer que en el varón. Puede aparecer de cualquier edad, observándose con mayor frecuencia entre los 30 y los 50 años de edad. El yodo es un componente esencial en la hormona tiroidea. La deficiencia de yodo puede provocar bocio, nódulos tiroideos e hipotiroidismo. La consecuencia más severa de la deficiencia de yodo es el cretinismo, es decir, la restricción mental y desarrollo físico en el útero y durante la infancia. Los programas de fortificación de yodo son una de las intervenciones de salud pública más baratas para la prevención del deterioro cognitivo y físico. A pesar de tales esfuerzos, el estado de yodo subóptimo todavía afecta a grandes partes de África y Asia. Felizmente no, ya es algo que no se ve, ¿no? Porque apareció con las políticas, una política sencilla, ¿no? De aplicar yodo a la sal, ¿no? Ustedes tal vez no se acuerdan, obviamente que se van a acordar, ¿no? Pero hace muchos años se instauró esta política de que la sal que se distribuya tiene que ser con yodo. Entonces, por eso salió la famosa, ¿no? Sal yodada, no sé, por alguien escuchado alguna vez, ¿no? ¿Y por qué? Porque la población que vive al nivel del mar dice que te podía absorber el yodo, ¿no? Porque las ciudades costeras, el yodo del mar se puede absorber, entonces era improbable tener alguna enfermedad y peor en la sierra, hablando en el Perú, en la sierra, obviamente los pacientes no tenían, ¿no? Hay mucha gente que no consumía suficientes cantidades de yodo, en ciertos que estaba sobre todo en alimentos de origen, ¿no? Que provenían del mar y no era accesible para ellos, ¿no? Y entonces había pues un aumento de estas entidades, ¿no? Del cretinismo.
el hipotiroidismo en el embarazo. Y con una medida tan simple se ha logrado corregir. Los medicamentos que contienen yodo, por ejemplo, la amiodarona, que es ampliamente usada, es un antiarrítmico utilizado ampliamente, pueden restringir la producción de hormona tiroidea por sobrecarga de yodo, que da un bloqueo inmediato de la síntesis de la hormona tiroidea, es decir, el efecto Wolff-Chaikoff. Alrededor del 14% de los pacientes tratados con amiodarona desarrollan hipotiroidismo. Miren, es interesante, ¿no? O sea, es una alta prevalencia, ¿no? O sea, si yo soy un cardiólogo, un médico, un internista que empiezo a manejar amiodarona, tengo que conocer esto, ¿no? ¿Para qué? Para, pues, seguramente, como es tan prevalente la enfermedad, no tengo que esperar síntomas. Tengo que pedir a los pacientes que toman amiodarona en forma crónica, tengo que pedir hormonas tiroideas. También el litio puede causar hipotiroidismo, ¿no? Los inhibidores de la tirosina quinasa, que se utilizan en varios tipos de neoplasias, también se ha asociado con el hipotiroidismo, ¿no? Pero para recordar nosotros, ustedes acuérdense de la amiodarona. Aunque también hay reportes de la amiodarona que produce hipertiroidismo, y es algo paradójico, ¿no? Pero tanto la amiodarona puede producir hipertirotoxicosis como puede producir hipotiroidismo. Obviamente más frecuente es el hipotiroidismo. El hipotiroidismo central es raro y afecta a ambos sexos igualmente. Se ocasiona más a menudo con trastornos de la hipófisis que con trastornos hipotalámicos, pero con frecuencia se involucra a ambos. Más de la mitad de los casos de hipotiroidismo central son causados por adenomas pituitarios, ¿no? Otras causas del hipotiroidismo central incluyen la disfunción de la hipófisis o el hipotálamo debido a traumatismo craneal, apoplejía hipofisaria, síndrome de Sheehan. ¿No se acuerdan? El síndrome de Sheehan es una apoplejía hipofisaria postparto, ¿no? La teoría, lo que se describió hace muchos años es que algunas gestantes sufrían de una hemorragia postparto y esa hemorragia condicionaba que hubiera hipoperfusión de la glándula hipófisis, y luego los pacientes pasaban este evento ¿no? Evento traumático y empezaban a cursar con el cuadro de hipopituitarismo, ¿no? Un cuadro de hipopituitarismo que se caracteriza pues, por baja de peso, por cansancio, por alteración del vello, se caía del vello axilar, vello púbico, tendencia a la hipoglicemia, hiponatremia, ¿no? Yo he visto varios pacientes cuando estaba haciendo residencia, que tenían, bueno, catalogamos como un síndrome de Sheehan, ¿no? Porque no teníamos mayores estudios, pero eran pacientes que llegaban a la consulta así con hiponatremia y no le descubrían por qué tenía hiponatremia, ¿no? Y los pacientes tenían pues un Sheehan, ¿no? Ahorita en el seguro también he visto una señora igual, ¿no? Años, ¿no? Después de años, pues, mal, delgada, bajaba, intolerancia al frío, y bueno, nadie le hacía caso, ¿no? De años ha estado así, hasta que llegó por comienzo de conciencia, por hiponatremia, y se le pidió los estudios y todo apuntaba como una resonancia magnética, ¿no? Que era una Sheehan, porque todos los síntomas aparecieron después del último parto, ¿no? Entonces hay que estar siempre atentos a eso. Esta es una foto de un paciente que tiene un hipopituitarismo, ¿no? Como ven, no, las cejas están escasas o nulas y ausencia del vello axilar, ¿no? Pero pues, yo ando, como he tenido varios casos ya, cuando yo veo un paciente con hiponatremia, yo ya de frente voy a examinar, ¿no? Vello axilar, no tiene vello axilar, la pigmentación de la cara, porque puede ser un Addison también, ¿no? Entonces, ¿cómo diferenciar, por ejemplo, una insuficiencia suprarrenal? Me estoy adelantando al tema siguiente, pero para aprovechar la imagen, en un paciente con insuficiencia suprarrenal primaria o secundaria, ¿no? Secundaria, como en el caso de este paciente, no hay hiperpigmentación, pero los síntomas se aparecen después: baja de peso, intolerancia al frío, ausencia de vello axilar. En el Addison lo mismo, pero con hiperpigmentación, ¿no? La diferencia. ¿Por qué hiperpigmentación? Porque en el otro, como se ha lesionado la glándula suprarrenal, no hay quien haga
el feedback, no hay quien haga que bloquee la producción de ACTH, y se eleva el ACTH, y el ACTH condiciona hiperpigmentación. El hipotiroidismo consuntivo es causado por expresión aberrante de la enzima deiodinasa 3, que inactiva la hormona tiroidea en tejidos tumorales, aunque muy raro, tal subexpresión puede inducir hipotiroidismo severo. Entonces, esto es raro, ¿no? O sea, le decía que el hipotiroidismo periférico, el paciente tiene un eje aceptable, o sea, la TRH, la TSH, todo está íntegro, la tiroides está íntegra, pero la hormona tiroidea es bloqueada periféricamente, ¿no? Hay pacientes que tienen neoplasias, ¿no? Eso es un hipotiroidismo periférico, ¿no? Acá resumen, ¿no? Entonces, para que sepan que no solamente es Hashimoto, ¿no? Pero cuando tienen hipotiroidismo primario, es una tiroiditis de Hashimoto lo más probable, deficiencia de yodo, ¿no? También hay que considerarse, sobre todo en ciertas ciudades, drogas, hemos hablado de amiodarona, litio, unidades de tirosina, otros más acá, iatrogénico, tratamiento con radioyodo. Cuando utilizas, por ejemplo, un paciente que va con enfermedad de Graves, le pones yodo radioactivo y el paciente termina hipotiroideo, ¿no? Un paciente que le sacas la tiroides por un tumor o le tocas radioterapia, también va a ser hipotiroidismo, ¿no? Hipotiroidismo transitorio, un cuadro viral, síndrome de Kervine, un posparto, dice que puede ser posparto, tiroides silente, tiroides destructiva. Infiltración de la glándula tiroidea, infeccioso, por ejemplo, por micoplasma, neoplasia, linfoma, metástasis, cualquier tipo de infiltración. Enfermedad de tiroides de Riedel, por ejemplo, que se asocia a la enfermedad asociada a inmunoglobulina G4, se llama. Que, o sea, la enfermedad por IgG4 lleva pocos años de ser descubierta, ¿no? Porque antes decían que había una enfermedad que afectaba a las glándulas salivares, ¿no? Se llama síndrome de Miculis. Luego alguien describió pancreatitis autoinmune tipo 1, que se asociaba a una infiltración linfoplasmocitaria del páncreas. Luego alguien descubrió tiroides de Riedel, y así fueron descubriendo cosas, ¿no? Alguien descubrió fibrosis retroperitoneal, pero cuando se dieron cuenta, todas estas cosas tenían un solo patrón, y que era que había descenso perdón, aumento de inmunoglobulina G4 y infiltración plasmocitaria de estos tejidos. Y entonces se le denominaba el nombre de enfermedad por IgG4. Llevará 20 años esa enfermedad recién. Yo he visto pacientes, con enfermedad, 2 pacientes con enfermedad por IgG4. Uno de ellos con tiroides de Riedel. Y genéticos, ya cosas un poco más raras. Acá tienes hipotiroidismo central, ¿no? Tumores pituitarios, ¿no? Por ejemplo, adenomas, prolactinomas, ¿no? Disfunción pituitaria, por ejemplo, lo que les explicaba del síndrome de Sheehan, ¿no? Disfunción hipotalámica postraumática, ¿no? Resistencia a la hormona TSH, drogas, dopamina, somatostatina, incremento de concentración de TSH debido a la estimulación de leptina. Y hipotiroidismo periférico, como ya hablamos ya en la destrucción de las células de las hormonas tiroideas por ciertos tumores. Los síntomas más comunes son la fatiga, el letargo, la intolerancia al frío, aumento de peso, estreñimiento, cambio de voz, piel seca. Pero también puede incluir una amplia variedad de síntomas que vamos a ver en un cuadro. Y acá está, ¿no? Ganancia de peso, intolerancia al frío, fatiga, incremento del índice de masa corporal, un metabolismo, una tasa de metabólica baja, mixedema, hipotermia, fatiga con el ejercicio, dificultad para respirar, puedes encontrar dislipidemia, por lo descrito ya, bradicardia, hipertensión, disfunción endotelial incrementada, disfunción diastólica, derrame pericárdico, hiperhomocistinemia, cambios en el electrocardiograma, en el sistema neurosensorial,
la voz se altera, se vuelve un poco gruesa, ronquera, disminución del sabor, de la visión, de la audición también, neuropatía cloquear, disfunción cloquear, disminución de la sensibilidad gustatoria y olfatoria. En el ámbito neurológico, psiquiátrico, alteración de la memoria, parestesias, ¿no? Estado de ánimo alterado, alteración de la función cognitiva, disminución de los reflejos ototetinosos, depresión, demencia, ataxia, síndrome del túnel del carpo, por ejemplo. Esto no, el síndrome del túnel del carpo es muy frecuente en hipotiroidismo, ¿no? Gastrointestinal, constipación, reducción de la motilidad esofágica, hígado graso no alcohólico, puede haber ascitis muy raro, endocrinológico, infertilidad, disturbios menstruales, galactorrea. En el examen puedes encontrar bocio, alteración del metabolismo de la glucosa, infertilidad, disfunción sexual, incremento de la prolactina, hiperplasia pituitaria. En el musculoesquelético, debilidad muscular, puede haber calambres, artralgia, elevación de la creatina. Por ejemplo, el caso que les presentaba, ¿no? Que encontré un paciente que tenía elevación de la creatina fosfoquinasa. Teníamos que pedirle hipotiroidismo porque puede asociarse al hipotiroidismo. O sea, un paciente que tiene miopatía, tienen que la obligación de descartar hipotiroidismo. Hemostasia y sistema hematológico, sangrado, fatiga, anemia leve, enfermedad de von Willebrand adquirida. Recuerden que cuando hablamos de las primeras clases de alteración de la coagulación, ¿no? Como el factor de von Willebrand intervenía en la fijación plaquetaria, el endotelio, ¿no? Que después era un paso fundamental para luego la agregación plaquetaria. Pues existe acá una enfermedad de von Willebrand en el hipotiroidismo. Incremento de la distribución celular, incremento del volumen plaquetario medio. En piel y cabello, piel seca, pérdida de cabello. En electrolitos, deterioración del estado de función renal, disminución de la tasa de filtrado glomerular, hiponatremia. Esto es interesante, ¿eh? Hiponatremia. Si bien es cierto, a ver, vamos a ver, no es que los hipotiroideos van a hacer hiponatremia. O sea, si tú vas buscando hiponatremia en el hipotiroideo, vas a encontrar seguramente pocos pacientes. Pero cuando lo ves desde el otro lado de la acera, cuando ves pacientes con hiponatremia, estás en la obligación de pensar y descartar hipotiroidismo, ¿ya? Muy interesante algunas imágenes, sobre todo esta acá, un paciente, miren, con una facies hipotiroidea y cómo se resuelve con el tratamiento, ¿no? Es la facies normal. Aquí otras facies de un paciente hipotiroideo. Bueno, estamos la piel seca, reiterando, pero ya creo que lo hemos descrito, ¿no? Creo que pues, macroglosia puede haber. En los análisis puedes encontrar anemia, aumento del colesterol total, triglicéridos, hiponatremia. Puede haber aumento de la CPK y la TGO, que es no como problemas hepáticos, sino como daño muscular. Ecografía tiroidea. El diagnóstico, prueba de TSH. Es la prueba más importante y sensible para hipotiroidismo. Esta prueba mide la cantidad de tiroxina que le pide producir la tiroides. Una TSH anormalmente alta significa hipotiroidismo. Si se le pide a la tiroides producir más T4 porque no hay suficiente 4 en la sangre. Esa es la interpretación, ¿no? Tú tienes una TSH alta, aunque la otra interpretación de una TSH alta podría ser rarísimo, pero podría ser un adenoma hipoficiario productor de ACTH. Pero el paciente, obviamente, ante esta entidad, lo siguiente que tendría era una T4 elevada. Porque si tienes un tumor que produce TSH, lo claro es que después el paciente va a elevar la hormona tiroidea y va a cursar con hipertiroidismo de tipo secundario, ¿no? Pero en el hipotiroidismo hay la TSH alta y T4 bajo, ¿no? Como dice acá,
La T4 va unida a la proteína llamada globulina, ¿no? La proteína ligada a la tiroides. Solamente el 1 o 2% de T4 en la sangre se encuentra libre, sin ligar, y puede entrar a las células. La T4 libre y el índice de T4 libre son pruebas simples que miden la cantidad de T4 sin ligar que se encuentra en la sangre disponible para entrar a las células. Entonces, el diagnóstico es un TSH aumentado, y un T4 libre disminuido. Es la forma que se hace el diagnóstico. Acá algunas combinaciones en relación a estas dos cosas que puedes encontrar, ¿no? Entonces, vamos a ver. Si tienes un paciente que le pides TSH y el TSH está alto, ya estás pensando que el paciente puede tener hipotiroidismo, ¿no? ¿Y qué combinación debes encontrar para eso? Debes encontrar que además de la TSH elevada, tengas una disminución de la T4, ¿no? Disminución de la T4 libre. Entonces ya dices un hipotiroidismo, buscas todas estas cosas acá. Si encuentras un paciente con TSH elevada y T4 normal, estás ante un paciente probablemente con hipotiroidismo subclínico. Esa sería la interpretación, hipotiroidismo subclínico. Y si encuentras un paciente que tiene TSH elevada y un incremento en la tiroxina libre, entonces tendrías que pensar aquí entre las opciones que es un paciente que no tiene adherencia al tratamiento, que toma de vez en cuando la medicación que tú le das, o que tiene un hipertiroidismo central, como ya les había adelantado, ¿no? Entonces tiene un adenoma pituitario que está produciendo TSH y la TSH está incrementando el nivel de T4, ¿ya? Entonces, esa es la interpretación. Acá, esto de acá no veamos, aunque sí, puede ser. Si tienes una TSH normal, con una disminución de la hormona tiroidea, estás ante un hipotiroidismo central. Entonces, ¿cómo diagnosticas hipotiroidismo central? Cuando un paciente tiene la TSH normal, no puede estar alta porque no, justamente el problema está ahí. El problema está ahí. Y ustedes me dirán, ¿y por qué razón la TSH no estaría baja? No está baja porque a pesar de que, o sea, como el paciente tiene baja hormona tiroidea, esto estimula que el poco tejido que está produciendo TSH llegue a niveles normales. Pero ¿cómo se dan cuenta que es un hipotiroidismo central? Porque lo normal en un hipotiroidismo primario es que el T4 esté bajo, pero con el TSH alto, como dice acá esta manera. Entonces, al encontrar un TSH normal, reitero, con un T4 disminuido, es un hipotiroidismo de tipo central. Obviamente, si encuentran un TSH normal y un T4 libre normal, es una paciente que no tiene nada, ¿no? No tiene nada. Y si encontraran un TSH normal con un incremento de la tiroxina, es lo más lógico pensar es que están dando mucha dosis de tratamiento, mucha dosis. Y esta dosis elevada de medicamentos está haciendo que se incremente la tiroxina, ¿no? Hay que bajarle la dosis, ¿no? Y también esta situación puede ser por otros tipos de enfermedades, por ejemplo, adenoma pituitario, ¿no? Etcétera. Pero lo más importante, no nos metamos en problemas. Cuando tienen un paciente con TSH normal y incremento de T4, es un paciente que está con un tratamiento mal, ¿no? Que está con mucha dosis, hay que bajarle la dosis. Eso. El hipotiroidismo primario se define por concentraciones de TSH por encima del rango de referencia y concentraciones de tiroxina libre por debajo del rango de referencia. Punto, ese es el resumen. Y es lo más común que van a encontrar. Y cuando encuentren esta entidad que hemos escrito, hay que, aparte de buscar la causa, como les decía, hay que pedir anticuerpos antitiroideos, antiperoxidasa y antitiroglobulina, hay que empezar tratamiento, ¿no? También le van a pedir obviamente ecografía tiroidea, le van a pedir seguramente, si piensan que puede ser, digamos, si fuera el caso de que piensan que es central, van a tener que pedir una resonancia magnética de hipófisis. Es decir, los estudios que van a hacer tienen que ser pertinentes, ¿no?
Pero al margen de los estudios adicionales que se haga, el paciente tiene que empezar tratamiento. ¿Cómo? 1.5 a 1.8 microgramos por kilo de levotiroxina. ¿Cuánto es eso más o menos? Si ustedes hagan la cuenta, ¿dónde está mi celular? Vamos a irnos por el 1.5. Entonces, 1.5 por 70 kilogramos, la paciente 70 kilogramos es igual a 105. Por eso empezamos con 100. Por eso, la mayoría de médicos, si tú les preguntas cuál es la dosis, no van a saber. ¿Con qué empiezas? Con 100. Es lo más práctico, digamos, ¿no? Y empezamos así, con 100, ¿no? 100 microgramos al día. En la mañana, en ayunas. Pero hay ciertas que se debe empezar con 12.5 a 25 por día en pacientes que tienen síntomas cardíacos y ancianos, ¿no? ¿Por qué razón? Porque hemos dicho que la levotiroxina aumentan los receptores de beta-bloqueantes, aumenta el inotropismo, aumenta el cronotropismo. Un paciente con una arritmia cardíaca puede ser descompensado por el tratamiento, ¿no? Y hay que repetir el TSH 4 a 12 semanas y luego cada 6 meses cuando esté estable, para considerar aumentar o disminuir los niveles, la cantidad. Por eso hay unos pacientes que toman 100, otros toman 150, otros toman 175, cada paciente es diferente, ¿no? Pasamos al hipertiroidismo, va a ser un poco más breve, pero quiero aclarar es esto, ¿no? Justo yo acabo de cometer un error, ¿no? Pasamos al hipertiroidismo, pero el nombre correcto es tirotoxicosis. Yo también a veces no me acostumbro a lo que es correcto, ¿no? Porque no lleva años de repente de repetir lo mismo, ¿no? Pero el nombre correcto es tirotoxicosis. Cuando ustedes encuentran un paciente que tiene, digamos, taquicardia, temblor, baja de peso, piel fina, exoftalmos, el paciente probablemente esté haciendo un cuadro clínico de tirotoxicosis, ¿no? Porque eso es justamente eso. La tirotoxicosis es una manifestación clínica de un grupo de trastornos, entre ellos el más frecuente, enfermedad de Graves, caracterizado por la presencia de un exceso de acción de la hormona tiroidea a nivel tisular. Y es consecuencia de concentraciones inapropiadamente altas de hormona tiroidea. Entonces, cuando ven un paciente que tiene síntomas o cuadro clínico de lo que hemos dicho, baja de peso, diarrea, taquicardia, temblor, cepatumbocio, estás viendo un paciente con tirotoxicosis, porque estás viendo tú que la hormona tiroidea está actuando más en los tejidos. Eso es lo que está manifestando el paciente. Que normalmente es producido por hipertiroidismo, pero puede haber tirotoxicosis sin hipertiroidismo. Y ahí viene la importancia de aclarar los términos. Entonces, el hipertiroidismo es un subconjunto de la tirotoxicosis que se refiere al exceso de síntesis y secreción de hormona tiroidea por la glándulo tiroides. O sea, si tienes un paciente que tiene tirotoxicosis y demuestras que hay un aumento de la secreción de hormona tiroidea, el paciente tiene tirotoxicosis por hipertiroidismo, pero puede haber tirotoxicosis sin hipertiroidismo. Es raro, pero hay, por lo tanto hay que respetar los términos. La prevalencia alrededor de 1%, ¿no? 1%. Hacemos un poco más rápido. La enfermedad de Graves es la causa más común. 80 a 90% de los pacientes que hacen tirotoxicosis con hipertiroidismo es la enfermedad de Graves la causa. De Graves base 2. Y otra cosa interesante, ¿no? El tener enfermedad de Graves base 2 superpone que el paciente pueda tener otras enfermedades autoinmunes, ¿no? Por ejemplo, diabetes mellitus tipo 1, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando hablamos de clasificación de diabetes, hablamos que los diabetes tipo 1, yo les decía que hay muchos, esa es mi hipótesis, no lo he comprobado. Mi hipótesis es que hay muchos pacientes diagnosticados como diabetes tipo 2 que en realidad son diabéticos tipo 1, ¿no? Y me basaba en que los pacientes hacían cetoacidosis diabética con mucha frecuencia, que no se presenta normalmente teóricamente en el, ¿no? Acá dice, ¿no? La enfermedad más frecuente es la enfermedad de Graves, 80%. La enfermedad de Graves está asociada por una situación genética, con antecedentes familiares de disfunción tiroidea se encontraban en aproximadamente la mitad de los individuos con enfermedad de Graves.
Entonces, acá dice causas de tirotoxicosis. Entonces, 1, tirotoxicosis con hipertiroidismo, incremento de la síntesis de hormona tiroidea. Es lo más frecuente, ¿verdad? Enfermedad de Graves, bocio multinodular tóxico, adenoma tóxico solitario, adenoma pituitario que secreta TSH, enfermedad de Graves neonatal, hipertiroidismo congénito, hipertiroidismo gestacional familiar, eh, resistencia pituitaria a la hormona tiroidea, es decir, la hormona tiroidea bloquea la secreción de TSH, como ya hemos reiterado varias veces, pero existe una resistencia a veces a eso y entonces no lo bloquea y se sigue produciendo y se forma un círculo vicioso, ¿no? Aumenta las hormonas tiroideas, aumenta la TSH porque no lo bloquea y aumenta más y sigue el circuito, ¿no? Es una causa de... Hay otras causas más frecuentes, ¿no? Pero puede haber tirotoxicosis sin hipertiroidismo, donde se incrementa la viabilidad de hormona tiroidea, ¿no? Entonces puede haber, por ejemplo, tiroiditis posparto, silente, tiroiditis subaguda, tiroiditis inducida por droga, por ejemplo, el amiodarona. Como ya les había adelantado, la amiodarona tanto produce hipotiroidismo como tirotoxicosis, ¿no? Como tirotoxicosis. Tiroiditis infecciosa aguda, tiroiditis por radiación. Entonces ya ustedes están entendiendo que hay varias causas de que el paciente puede tener tirotoxicosis sin hipertiroidismo, que no, obviamente no son frecuentes, ¿no? ¿Cuál es el cuadro clínico? Bocio difuso, oftalmoplegia, dermatopatía inflamatoria, mixedema pretibial. Síntomas generales: intolerancia al calor, sudoración excesiva, astenia, pérdida de peso, nerviosismo, disnea de esfuerzo, diarrea, oligomenorrea o amenorrea. Los síntomas de Graves son generalmente debidos al hipertiroidismo subyacente o infiltración celular inmunomediada. La medicación más comunes son pérdida de peso, fatiga, palpitaciones, temblor y bocio. Se observa fibrilación auricular en 10% de los individuos mayores de 60 años, mientras que un bocio palpable es más común en aquellos menores de 60 años. Clínicamente importante es la orbitopatía o la oftalmoplegia de Graves. Ocurre en 25% de los pacientes con enfermedad de Graves. Sin embargo, la afectación ocular subclínica con agrandamiento extraocular muscular puede ver gráficamente en el 70% de los pacientes. Hay retracción del párpado, exoftalmos extraocular, disfunción muscular y dolor ocular son las mediciones más comunes de la oftalmoplegia de Graves. También existe dermatopatía tiroidea, que es poco frecuente en individuos con enfermedad de Graves. Es patognomónico para la autoinmunidad tiroidea y casi siempre está asociada a orbitopatía de Graves. La acropaquia tiroidea es más rara, ocurriendo solo en 20% de los pacientes que tienen dermatopatía. Imagen de una acropaquia y una dermatopatía tiroidea. Además hay taquicardia, aumento de la presión sistólica, como ya le había indicado anteriormente, aumento de la diferencial, también ya les he dicho, disminución de peso, congestión ocular, epífora equimosis, aumento de la tensión retroorbitaria, paresia de los músculos oculomotores, bocio grado 0 a 2, debe sospecharse enfermedad de Graves en la presencia de hallazgos clínicos de tirotoxicosis combinada con hipertiroidismo bioquímico, TSH sérica baja y tirosina libre alta, T4 libre alta, ¿no? O también triiodotironina alta. Si hay signos patognomónicos, bocio difuso con orbitopatía, dermopatía o acropaquia, no se requiere pruebas para el diagnóstico. En ausencia de estos signos, se debe medir anticuerpos antirreceptor de TSH, TRAP. Tiene un 97% de sensibilidad y un 98-99% de especificidad para enfermedad de Graves. Entonces, si ustedes tienen un paciente que tiene tirotoxicosis con hipertiroidismo, caracterizado por TSH baja y T4 libre alta o T3 alta, y el paciente tiene orbitopatía, dermopatía o acropaquia, no requiere ni siquiera pedir el anticuerpo antirreceptor.
Pero si el paciente no tiene, sí tienes que pedir el anticuerpo del receptor, que es muy sensible y muy específico para la enfermedad de Graves. La captación de radio radioactivo está aumentado con distribución difusa, como ven acá, ¿no? Una distribución difusa. A diferencia, por ejemplo, de un paciente que tiene una neoplasia, la captación es de un solo nódulo, y eso es peligroso, ¿no? Porque significa que el paciente tiene una enfermedad tumoral de la tiroides, ¿no? ¿Qué más? El objetivo del tratamiento está enfocado en el control de síntomas y el tratamiento del hipertiroidismo subyacente. La mayoría de los síntomas se deben a sobreestimulación de los receptores adrenérgicos beta, por lo tanto, es el pilar del control de los síntomas. El propranolol, un beta bloqueante no selectivo, ofrece adicional beneficio a disminuir la conversión periférica de T4 a T3. En una tormenta de tiroides, los glucocorticoides también se usan para este propósito. La ablación de yodo radioactivo, medicamentos antitiroideos y tiroidectomía son las principales opciones de tratamiento en el hipertiroideo, ¿no? Entonces tienes medicamentos antitiroideos como el propiltiuracilo y el metimazol, que tienen una tasa de remisión del 30 al 60%, pero tienen efectos adversos, ¿no? Puede haber rash, agranulocitosis, se elevan las enzimas hepáticas, puede haber vasculitis en el 1% de los casos. Y tienes el yodo radioactivo, ¿no? El yodo radioactivo que tiene una remisión más alta, 80-90%, ¿no? Pero puede empeorar la tirotoxicosis, puede haber tiroiditis por radiación y puede desmejorar la orbitopatía. Está contraindicado obviamente en lactantes. Y la cirugía tiroidea, que es un tratamiento quirúrgico, el paciente le realizan una tiroidectomía total, obviamente tiene una remisión, si le sacan la tiroides, se acaba la tirotoxicosis, ¿no? Pero el paciente va terminando haciendo hipoparatiroidismo, al igual que hipotiroidismo postquirúrgico, y va a requerir seguramente suplementación con hormona tiroidea y suplementación con calcio porque puede hacer hipocalcemia. Yo he visto algunos pacientes que le han hecho la tiroidectomía total y han terminado haciendo cuadros de hipocalcemia por hipoparatiroidismo, ¿no? Y vamos a pasar ahora a terminar ya con algo más resumido de los trastornos de la glándula suprarrenal, ¿no? Yo siempre me explayo más en los casos que son más frecuentes, lo más seguro que van a ver, y luego de lo más raro ya vamos a tocar en forma más simple, ¿no? Los trastornos de la glándula suprarrenal son variados debido a las características histológicas y funcionales que está presente, y debido a su baja frecuencia no se cuenta con una amplia información epidemiológica. La corteza suprarrenal es la encargada de la función esteroidogénica, la zona más interna que corresponde a la reticulosa es donde se sintetizan los andrógenos suprarrenales. En la zona fascicular se sintetizan los glucocorticoides y en la zona más externa, que es la glomerular, se sintetizan los mineralocorticoides. La zona reticulosa y fascicular responden al estímulo de la corticotropina, en cambio la zona glomerulosa prácticamente no expresa receptor de ACTH y su estímulo principal es la angiotensina. Obviamente, ¿no? Ustedes recuerdan el eje renina, angiotensina, aldosterona. Pues tiene que haber aumento de angiotensina para que se produzca aldosterona. Y entonces, la zona glomerular, donde se secretan mineralocorticoides, no es dependiente de ACTH. En cada una de estas zonas se expresan o manifiestan diferentes tipos de patologías que pueden determinar hiper o hipofunción, ¿no? Por ejemplo, una hiperfunción de la zona glomerular donde se secretan mineralocorticoides se llama enfermedad de Cohn, ¿no? Entonces, una deficiencia de la glándula suprarrenal en general de todo te da un trastorno que se llama, que te lleva a la hipofunción de la glándula, te lleva a un cuadro de enfermedad de Addison, ¿no? Una hiperplasia de la zona fascicular donde se secretan los corticoides te va a dar una enfermedad que se llama la enfermedad de Cushing, ¿no? Algunas de ellas vamos a ir hablando, ¿no? Este es el eje muy parecido al eje que presenté en la primera diapositiva, ¿no? Solo que acá tiene que ver el ACTH. Entonces, la CRH, la hormona liberadora de corticotropina, liberada en el hipotálamo, llega a la hipófisis y estimula la producción de ACTH. La ACTH
induce la liberación de cortisol por la glándula suprarrenal. El cortisol liberado inhibe la producción de hormona liberadora de corticotrofina, ¿no? De tal manera que se controla, es el feedback negativo que ocurre. Síndrome de Cushing, conjunto de manifestaciones clínicas y complicaciones metabólicas derivadas del exceso de cortisol en los tejidos. Se puede dividir en exógeno o iatrogénico por el uso de corticoterapia en altas dosis por tiempo prolongado, o en endógeno debido al aumento de secreción de cortisol por las glándulas suprarrenales. Para el síndrome de Cushing endógeno se ha estimado una incidencia de la población europea de 2 a 3 casos por millón de habitantes, predominando en el sexo femenino. Desde el punto de vista clínico, los pacientes con síndrome de Cushing pueden presentar un cuadro bien característico, siendo algunas de las menciones más específicas que otras. Entonces, inespecíficas, obesidad abdominal, hipertensión arterial, trastornos neuropsiquiátricos, acné, hirsutismo, alteraciones menstruales. Menos inespecíficas, acúmulo de grasa en el dorso alto y en los huecos supraclaviculares, ¿no? Lo que le da lo que se llama la jiba, ¿no? Hiperpigmentación de pliegues y superficies extensores en los pacientes que existe un marcado aumento de STH. Osteopenia, osteoporosis, cara redonda y pletórica, atrofia muscular y miopatía proximal, piel fina y atrófica, equimosis espontáneas, estrías violáceas anchas, más de 1 centímetro en abdomen y tórax y extremidades. Entonces acá vamos a ver alguna imagen del paciente con una jiba, ¿no? Y vean ustedes igual una imagen de una paciente con facies cushinoide, facies en luna llena, y luego ven un paciente que ha sido tratado, cómo recupera su facies normal, digamos, ¿no? Y acá ustedes vean las estrías violáceas del paciente con síndrome de Cushing y un paciente con síndrome de Cushing, donde ven marcado aumento del perímetro abdominal con atrofia muscular. Entonces acá todas las características, ¿no? Que puede haber la jiba, que se ha descrito, la osteoporosis, la fase de luna llena, alteraciones emocionales, el acné, la hipertrofia cardíaca por hipertensión, el hirsutismo, ¿no? Y la hiperplasia o tumor adrenal, obesidad, estrías purpúricas, amenorrea, debilidad muscular, atrofia, equimosis y úlceras en la piel, ¿no? Igual acá van a encontrar ustedes la frecuencia en que se presentan ¿no? Las diferentes características. Ya hemos reiterado, creo, eso. Una vez establecida la sospecha clínica del síndrome de Cushing, se debe confirmar la existencia de un hipercortisolismo por medio de exámenes bioquímicos. Los exámenes recomendados en las últimas guías de práctica clínica de la Sociedad Americana de Endocrinología son cortisol libre en orina de 24 horas, test de supresión con 1 miligramo de dexametasona a las 23 horas, test de NIAID y cortisol salival nocturno. Vamos a explicarnos un poquito cada una de ellas. El cortisol libre urinario, a diferencia de la determinación de cortisol en plasma en suero, que mide el cortisol unido al cortisol unido a la proteína transportadora, el CLU consiste en la determinación de cortisol libre de su proteína ligante. Algunas series han establecido hasta una sensibilidad del 100% y especial del 98%, pero hay que considerar que hasta el 15% del síndrome de Cushing pueden tener al menos una determinación dentro del rango normal, por lo cual es aconsejable en los casos de alta sospecha clínica realizar al menos 2 mediciones de muestra de orina recolectadas en distintos días. Es categórico del síndrome de Cushing el hallazgo de un CLU aumentado 2 o más veces sobre el límite superior o de rango normal, el cual dependerá de la técnica utilizada para el laboratorio. Entonces, reiterando lo anterior, lo que hay que medir no nos da valores, cuánto debe ser, porque depende del kit utilizado para el laboratorio, pero quédense con la idea de que para el síndrome de Cushing no se mide el cortisol en el plasma, porque no sirve, porque el cortisol está unido siempre casi a la proteína transportadora de cortisol. Entonces lo que se tiene que encontrar es cortisol libre en orina, el CLU, y para eso hay que hacer por lo menos 2 pruebas, porque el paciente con un Cushing puede tener alguna prueba normal, ¿no? Y los valores para hacer diagnóstico generalmente hay que considerar que está más de 2 veces sobre el límite superior. ¿Y cuál es el límite superior? Depende de cada laboratorio, ¿ya? El test de Nugget
Nugent consiste en la medición de cortisol plasmático en la mañana siguiente de una dosis de dexametasona de 1 miligramo administrado a las 23 horas. Entonces, utilizas la dexametasona, le pones dexametasona 1 miligramo en la noche del paciente, como dice acá, a las 23 horas, y luego mides el cortisol. ¿Qué es lo que hace la dexametasona? Como existe, como hemos revisado que en el eje existe un feedback, un corticoide inyectado en la noche, va a suprimir la liberación de ACTH, lo cual va a hacer que en la mañana prácticamente no haya de cortisol detectable. Es una manera de saber que si encuentras cortisol en la mañana, de 5 microgramos por decilitro, se puede decir que el paciente tiene síndrome de Cushing, ¿no? Aunque acá dice que en una reunión de expertos para el Consenso de Diagnóstico de Síndrome de Cushing del año 2003, se puso a utilizar como aporte 1.8 para aumentar la sensibilidad del test. Pero antiguamente o tradicionalmente se hacía 5 microgramos, ¿no? Pero como las cosas van cambiando, la idea es considerar este valor, ¿no? 1.8 microgramos por decilitro. Entonces, si ustedes administran dexametasona al paciente en la noche y se le pide cortisol en la mañana y el cortisol sale más de 1.8, se considera que el paciente tiene diagnóstico de síndrome de Cushing, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Adenoma hipofisiario, ¿no? En el 75% de los casos. Tumores productores de ACTH, cuando es ACTH dependiente. Cuando es ACTH independiente, adenoma suprarrenal, carcinoma suprarrenal, hiperplasia suprarrenal, ¿no? Entonces, son las causas del síndrome de Cushing, que puede ser dividido en que dependiente de ACTH o independiente de ACTH. Si termináramos hablando de insuficiencia suprarrenal, se produce una falla en la producción de todas las hormonas esteroidales, a diferencia de la insuficiencia suprarrenal secundaria en la que solo ocurre déficit de cortisol por falta de estímulo de ACTH. Es más frecuente en mujeres en la cuarta década de la vida, la prevalencia es de 100 casos por millón y la incidencia de 5.5 casos por millón, a diferencia de la secundaria que es más frecuente en mujeres en la sexta década de vida y con una prevalencia de 250 casos por millón. Entonces, hay una insuficiencia suprarrenal primaria, que es producido por daño de la glándula suprarrenal, y hay una secundaria que es producido por deficiencia de hormona de la ACTH. El cuadro clínico de la enfermedad de Addison se caracteriza por síntomas inespecíficos como baja de peso, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, síntomas de hipoglicemia e hipotensión ortostática que habitualmente se asocian a otros bien característicos como la hiperpigmentación de piel, pliegues mucosas, melanoplaquias, astenia y avidez por la sal. En la mujer, el déficit de andrógenos puede determinar disminución de fuerza, disminución de vello pubiano, axilar y disminución de la libido. Tienen ustedes ahí unas imágenes con hiperpigmentaciones, ¿no? Pigmentación de la mucosa gingival. La etiología más frecuente es la autoinmune, ¿no? Que en diversos estudios se ha descrito que más de la mitad de los pacientes que presentan insuficiencia suprarrenal autoinmune pueden llegar a desarrollar un síndrome poliglandular autoinmune tipo 2, el cual se asocia a enfermedad de Addison, la tiroiditis crónica y alrededor del 50% de los casos la diabetes tipo 1. Regresa la diabetes. Diabetes tipo 1 está asociado a enfermedad de Graves, diabetes tipo 1 está asociado a tiroiditis, diabetes tipo 1 está asociado a enfermedad de Addison, ¿no? Que sea secundaria a a un síndrome poliglandular, ¿no? Entonces, las causas acá tienen síndrome poliglandular autoinmune, puede haber tuberculosis, infiltración tumoral, amiloidosis, hemocromatosis, infarto, hemorragia suprarrenal, ¿no? Quirúrgica, hereditaria, es muy poco frecuente. En los análisis hay estudios que pueden orientar hacia la enfermedad, eosinofilia, hiponatremia, hipercalemia, hipercalcemia, sin hiperfosfatemia y polisemia.
La medición del cortisol basal suele no ser un parámetro útil, salvo cuando se encuentra por debajo de 3 microgramos por decilitro o bajo 15 microgramos por decilitro en una situación de estrés importante. Estos valores son altamente sugerentes de falla suprarrenal. La gran mayoría de los casos en etapas iniciales puede presentar niveles dentro de un rango normal o normal bajo, lo que puede llevar a omitir el diagnóstico. Aunque el patrón de oro para el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal es la falta de elevación de cortisol después de inducir una hipoglicemia con insulina, pero por los riesgos asociados esta prueba prácticamente no se utiliza y se acepta la prueba de estimulación con 250 microgramos de ACTH de acción rápida como método de confirmación diagnóstica. Esta prueba se debería aplicar cada vez que los valores de cortisol matinal descienden por debajo de medio del rango normal. La respuesta máxima a los 30 minutos de estímulo varía en sujetos normales entre 18 y 23 microgramos por decilitro, existiendo diferencias según el sexo y el método utilizado para medir el cortisol. El punto de cortisol más utilizado en la actualidad es 18 microgramos a los 30 minutos post-estímulo. Entonces, resumiendo, si tienes un paciente con sospecha de insuficiencia suprarrenal, debes aplicar el test de ACTH. Se le coloca 250 microgramos de ACTH en un paciente que tenga una glándula suprarrenal funcionante normal, va a aumentar la secreción de cortisol por encima de 18, por encima de 23, es decir, 30, 40, 50 microgramos por decilitro. En un paciente que tiene una glándula enferma, como la enfermedad de Addison, apenas va a subir menos de 18. O sea, puede subir 1, 2, 3, 4, pero no debe pasar de 18 para hacer el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal. Entonces, el tratamiento en la insuficiencia suprarrenal primaria se debe sustituir el cortisol y mineralocorticoides. La sustitución de andrógenos como la de depiandrosterona se ha preconizado principalmente para mejorar la calidad de vida, sobre todo en mujeres, aumentando la fuerza muscular, la libido y la densidad mineral ósea. La dosis de sustitución habitual va de 15 a 30 miligramos al día. Tengan que considerar que la secreción de cortisol tiene un ritmo pulsátil o ultradiano y uno circadiano. Por lo tanto, se debe estimular este ritmo circadiano fraccionando la hidrocortisona en 2 o hasta 3 dosis. Y eso es todo. Entonces, hemos terminado, chicos. Reitero, si hay alguna duda, si hubiera una semana más, me avisas con tiempo, por favor, para preparar la última clase que estaría pendiente es la de casos clínicos, ¿ya? Yo tengo ya los casos clínicos, pero solo quiero ordenarlos, ¿no? Revisarlos para ver si es que se va a dar, Ya, ¿no? doctor, yo le aviso. ¿Alguna pregunta? Nada, ¿no? Entonces hay que